Sean bienvenidos una vez más al canal. A continuación vamos a resolver el siguiente problema relacionado con el tema de circuitos eléctricos. El ejercicio dice así: dos resistencias R1 y R2, R1 de 8 ohm y R2 de 12 ohm, están conectadas en paralelo. Vamos a ir realizando el dibujo de esta asociación. Por acá tendríamos una primera resistencia R1 igual a 8 ohm. Y por acá vamos a dibujar la segunda resistencia R2 igual a 12 ohm. 8 ohm R1 y 12 ohm R2. Estas dos resistencias están asociadas en paralelo. Por acá entraría la corriente. Esa corriente se distribuye una porción para acá y otra porción para acá. Donde entra, asignamos el signo positivo, y donde sale la corriente, el signo negativo. Aquí tenemos una asociación de resistencias en paralelo. Más adelante nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué valor debe tener una tercera resistencia R3 conectada en serie con las anteriores para que cuando el circuito se conecte a una diferencia de potencial de 12 voltios se produzca una corriente de 2 amperios? Tendríamos una tercera resistencia R3 cuyo valor no conocemos. Es un valor que nosotros debemos determinar. Lo que sí nos indican es que esta tercera resistencia está asociada en serie con estas dos que están en paralelo. Si por acá sale la corriente, entraría en la resistencia, signo positivo, acá signo negativo. Estas tres resistencias están conectadas a una diferencia de potencial. Acá nos las están dando, una diferencia de potencial de 12 voltios. Y lo que se necesita es hallar este valor para que acá en este circuito se produzca una corriente, una intensidad de corriente total de 2 amperios. Para poder resolver este problema y poder determinar este valor, lo primero que debemos hacer es determinar una resistencia equivalente para esta asociación que está en paralelo. Y para ello se procede de esta manera: 1 dividido entre la resistencia 1, 2, 1, 2, va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2. Sustituyendo los valores correspondientes a la resistencia 1 y 2, nos quedaría que la resistencia 1 es de 8 ohm, más la resistencia 2, que es de 12 ohm. Realizando esta operación nos quedaría que 1 un octavo más 1 sobre 12 nos da como resultado 5 sobre 24. Recuerda que debemos invertir esta igualdad para obtener el resultado final. Decimos que la resistencia 1, 2 va a ser igual a 24 quintos de ohm. Este es el primer procedimiento que debes hacer para resolver este problema: hallar la resistencia equivalente de esta asociación en paralelo, que la tenemos acá. Vamos a redibujar este circuito. Para ello voy a borrar el enunciado. Lo borramos acá. Y dibujamos ahora la fuente, diferencia de potencial 12 voltios. Acá tendríamos una resistencia R12 que es de 24 quintos de ohm. Por acá tendríamos la resistencia 3, que no la conocemos,
debemos buscar su valor para que cuando esto se conecte, circule una corriente que nos la están indicando que es de 2 amperios. 2 amperios. Muy bien. Cuando tenemos una asociación de resistencias en serie, debemos tener presente lo siguiente. Que estos 12 voltios que están acá se van a distribuir, o una parte, mejor dicho, de estos 12 voltios la va a consumir la resistencia 1, 2, y otra parte de estos 12 voltios lo va a consumir la resistencia R3. Lo que sí es igual es la intensidad de corriente que atraviesa las dos resistencias. Aplicando la ley de Ohm, nosotros vamos a poder hallar esta resistencia R3. Para ello vamos a proceder de esta manera. Resistencia 3 va a ser igual a la tensión que consume la resistencia 3 dividido entre la intensidad de corriente total. Esta intensidad de corriente total nosotros la conocemos, son 2 amperios. La tenemos acá, 2 amperios. Pero la tensión que consume la resistencia 3 no la conocemos. Lo que sí sabemos es que estos 12 voltios, una porción la consume esta resistencia y una porción la consume esta resistencia. Algebraicamente nosotros podemos decir que la diferencia de potencial es igual a la tensión que consume la resistencia 1, 2 más la tensión que consume la resistencia 3. La suma de estas dos tensiones debería ser la diferencia de potencial de este pequeño circuito que tenemos acá. Vamos a despejar esta variable. Tensión 1, 2, la escribimos acá con signo negativo, nos quedaría que la diferencia de potencial menos la tensión 1, 2 va a ser igual a la tensión que consume la resistencia 3. Vamos a invertir. Tensión que consume la resistencia 3 va a ser igual a la diferencia de potencial menos la tensión que consume la resistencia 1, 2. De esta manera nosotros vamos a poder hallar esta tensión que necesitamos. Esto lo conocemos, son 12 voltios. Vamos a buscar esta tensión. Para hallar esa tensión vamos a proceder así. Escribimos que la tensión 1, 2 va a ser igual a la intensidad de corriente total multiplicado por la resistencia 1, 2. Esta intensidad de corriente total la conocemos, son 2 amperios. 2 amperios que circulan. Y esta resistencia 1, 2 también la conocemos, 24 quintos de ohm. Sustituyendo, tensión 1, 2 va a ser igual a 2 amperios multiplicado por 24 quintos de ohm. Realizamos esta operación. 2 por 24 quintos nos da un resultado de 48 quintos. En decimales serían 9,6 voltios. La tensión 1,2 va a ser igual a 9,6 voltios. Esto significa que esta resistencia consume de estos 12 voltios 9,6 voltios. Vamos a sustituir esos 9,6 voltios acá. Tensión 3 va a ser igual a la diferencia de potencial 12 voltios, menos la tensión que consume la resistencia 1, 2, que serían 9,6 voltios. Realizamos la resta. A 12 voltios le restamos 9,6 voltios y la tensión que consume la resistencia 3 va a ser igual a 2,4 voltios. 2,4 voltios. Muy bien, como ya conocemos la tensión que consume la resistencia 3, sustituimos acá y conocemos la corriente que atraviesa la resistencia 3,
lo sustituimos acá, podemos determinar el valor de esta resistencia, que es lo que nos están solicitando. Resistencia 3 va a ser igual a la tensión, 2,4 voltios, dividido entre la intensidad de corriente, que son 2 amperios. Resistencia 3 va a ser igual 2,4 dividido entre 2, da como resultado 1,2 ohm. Y esto es lo que nos estaban solicitando. El valor que debe tener esa resistencia para que en este circuito circule una corriente de 2 amperios conectado a esa diferencia de potenciales. Hasta aquí el video. Tu apoyo es importante para mí. Suscríbete al canal y hasta una próxima entrega.